Y Dios tiene un propósito para ti. Pero si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Pero lo que Dios quiere hacer en ti, lo hará en otro, aunque no lo haga en ti. Porque el propósito de Dios se perderá en ti, no en Él. Él llevará a cabo lo que tiene que hacer, aunque tú no quieras. No te creas tú que Dios va a dejar de hacer lo que se propuso hacer contigo porque tú no quieres hacerlo. No, no, no. A Dios nadie nos deja en la calle. A Dios nadie nos desprovee. Dios es provisto del mismo. Él se proveerá de otro. Aló. Dios es autosuficiente para todas las cosas. Él no depende de nadie. Alguien dijo, Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. Él es la fuente. Él tiene provisión para sí mismo. Él es Jehová Jireh. Así de sencillo. Pero tenemos el Jehová Rafa, tu sanador, según Éxodo 15:26. Este nombre caracteriza a Dios como el sanador. Y esta es una de las áreas de la adoración más difíciles de ejecutar, y más cuando se está enfermo. Si estando sano poco lo hacemos, cuánto más cuando estando enfermo. Debemos entender y reconocer que Dios es el sanador, aun cuando no haya sanado a nadie, y aun cuando no me haya sanado. Es decir, Dios no tiene que mostrarme con hechos lo que Él es. Él es absoluto en todas las cosas, y aunque no me haya sanado, Él sigue siendo el sanador. Debemos reconocer a Dios por lo que Él es, aún en contra de las circunstancias. No dudes de su fidelidad y de su integridad. ¿Sabe? Paul John Shaw, el pastor de la iglesia más grande del mundo, estuvo postrado años en camas con tuberculosis, expectorando los pulmones. Y sabe lo más patético del caso era que le traían los enfermos, postrado en la cama, muriendo de tuberculosis, le traían los enfermos y ponían la mano sobre los enfermos y se sanaban los enfermos. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Hasta un muerto le trajeron y le puso la mano y resucitó. Y él postrado en una cama enfermo. Un día le dijo a Dios, Señor, si tú eres mi sanador, ¿por qué no me has sanado? Porque la gente sana, porque la gente resucita, los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Y Señor, yo sigo siendo enfermo, ¿por qué a mí no me has sanado? Si tú eres mi sanador, ¿por qué no me has sanado? Dios le dijo, no, es que yo no soy tu sanador porque te sane a ti. Yo soy tu sanador porque yo soy, porque yo lo dije. Yo no tengo que demostrarte a ti lo que yo soy para que tú creas que yo soy. Aunque no lo haga, yo sigo siendo. ¿Cuál es el problema? Y ahí está la fuerza de la adoración. Que no importa si Dios no te haya sanado, tú reconoces que Él es el sanador. ¿Aló? No importa que Dios no haya pagado tus deudas, tú tienes que reconocer que Él es el Jehová Jireh, Él es el que provee, Él es el Shaddai. Si hablamos de Nisim y estandarte, en el sentido cultural indica Jehová es la señal de victoria, el poder y el refugio de su pueblo en los conflictos. El hecho de que Moisés haya levantado un altar y en él haya hecho honra y reconocimiento a uno de los nombres de Dios que lo caracteriza como el que nos da la victoria, era un acto de adoración y de agradecimiento, no solo por las victorias obtenidas en la batalla, sino por las victorias que se obtendrían en otras batallas. Cuando nosotros como adoradores proclamamos este nombre en oración, no solo lo hacemos por las batallas obtenidas, sino por las que vamos a obtener. Pero debemos entender, aunque perdamos una batalla, Él sigue siendo Jehová Nisis. Su nombre no depende de mi victoria depende de su nombre. Wow. Fíjese dónde estamos ya. Pero yo debo, estudiarme los nombres redentivos. Por favor, eso está como tarea. Estúdiese los nombres redentivos, memorícelos. Y después de eso, cómase sus características, sus valores y vívalos. Señor, yo aprendí que tú eres mi sanador, aunque no me hayas sanado. Y gracias. Shalom, mi paz. Mire esto, mire lo que viene. Esto es para comer. Shalom, mi paz. Jueces 6:24. Este es uno de los nombres redentivos más difíciles de proclamar y reconocer, porque solo lo pueden hacer aquellos que en medio del conflicto y la aflicción no se dejan turbar ni robar la paz de Dios que viene como resultado de la fe y la confianza que se ha depositado en el cuidado de Dios.
Un creyente que viva inseguro, turbado, amedrantado, en incertidumbre, desesperado, angustiado, y en su interior se sienta desprovisto del cuidado de Dios y por consiguiente nunca entra en su reposo, ¿cómo podrá adorar a Dios reconociendo este nombre? Juan, en su primera carta, capítulo 4, verso 18, encierra una verdad que si logramos aceptarla, entraríamos en el reposo de Dios disfrutando de su paz, y como resultado pasaríamos a ser adoradores en potencia, divulgando y manifestando su paz. El pasaje dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Simplificando este pasaje, lo que quiere decir es: el que se siente amado por Dios no tiene derecho de estar en temores, porque el que teme no ha entendido lo que Dios está dispuesto a hacer por causa del amor que siente por él. Es decir, cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor, lo que quiere decir es que cuando tú entiendes cómo es el amor de Dios, cómo Dios ama y lo que Dios te ama, no hay lugar para que vivas en temores. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios, por causa del amor que siente por ti, está dispuesto a hacer lo que sea a favor tuyo, de modo que nada temo. Es lo que quiere decir el texto. ¿Por qué vives en temores? Porque tú no conoces a Dios. ¿Por qué vives en temores? Porque tú no conoces el amor de Dios. ¿Por qué tú vives en temores? Porque tú no conoces el cuidado de Dios. ¿Por qué tú vives en temores? Porque tú no conoces el rol de padre que Dios tiene para contigo. Porque como tú no eres padre, no sabes lo que es ser un padre. Y esa es la crianza que yo le doy a mis hijos. Yo opero y yo cumplo el rol de padre con mis hijos de acuerdo al concepto que tengo yo de Dios como padre. Como yo vivo inseguro, los hijos míos viven inseguros de mí, porque eso es lo que yo les muestro, inseguridad. Pero como no lo hago, ellos tampoco lo hacen. ¿Aló? La característica del shalom se da en Jesús. Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué muy palabra de ahí. Qué tremenda. ¿Cuántas veces hemos leído esto, Javier? Muchas veces. ¿Cuántas, muchachos? Pero ¿por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos adelantados, enturbados, preocupados? ¿Por qué? Fíjese, la paz de Dios protege al creyente de las dificultades mentales causadas por la ansiedad de la vida. Al tener seguridad de que Dios provee para sus hijos y responde ante las más grandes dificultades de la vida, el creyente aprende a vivir quieta y reposadamente, sin conflictos mentales. La paz de Dios se puede entender como una garantía del cuidado de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Pablo el apóstol dijo: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Óigame que le voy a interpretar lo que Pablo quiso decir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo cual quiso decir: la paz de Dios es tan determinante que te hace vivir en reposo y confiado, aunque no entiendas ni comprendas las situaciones adversas por las cuales estás pasando. O sea, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aunque yo no entienda por donde estoy pasando, yo no comprenda, una sola cosa sé: que mi Redentor vive. Y eso me da paz. ¿Qué te parece eso? Job lo entendió en medio de la situación adversa. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Nunca podemos adorar a Dios reconociendo como el Shalom, a menos que entendamos que es paz, cómo viene la paz y cómo mantener la paz de Dios y hacer de ella un estilo de vida. El justo no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué no tiene temor de malas noticias? Porque su corazón vive confiado en Jehová. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te esforzaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué te pasa? Siempre. ¿Qué te pasa eso? ¿Qué te parece? Pero yo ando turbado, amedrentado, asustado, preocupado. Entonces, cuando llego a la iglesia me pongo la máscara de santidad, la máscara de adoración, el disfraz de adoración. Y entonces empiezo:
a levantar la mano, levantar palo, levantar estandarte, levantar la bandera, y cuando salgo me quito la máscara de adoración y me pongo la máscara de la preocupación.